buenas tardes a todos ustedes, amigos, lectores y seguidores del periódico digital El Páramo, www.periodicoelparamo.com. Les damos la bienvenida a este conversatorio donde nos acompañan dos de nuestros columnistas. Uno de ellos es el historiador de la Universidad Nacional, Jaime Alberto López Bonilla, y el otro es el señor Luis Fernando Daza López, especialista en gerencia de la Universidad Minuto de Dios y licenciado en educación matemática. Ellos nos van a presentar sus posturas frente a la situación mundial que estamos viviendo actualmente en nuestro país con el COVID-19 o coronavirus. Los invitamos a ustedes que nos están viendo en este momento para que compartan esta transmisión con sus amigos y seguidores y también para que participen dejando sus comentarios, los cuales vamos a resolver al final de las presentaciones. Iniciamos entonces con el especialista y licenciado en matemáticas de la Universidad de Antioquia, Luis Fernando Daza López, quien hablará de la ciencia como herramienta de la guerra oculta ante la desazón de la política como poder adquisitivo. Saludamos al señor Luis Fernando, muy buenas tardes y bienvenido a esta transmisión. Bueno, familia El Perico del Páramo, primero agradecerles pues por poder participar en este conversatorio, a los seguidores en las redes sociales, a los televidentes, para que podamos hacer algo agradable en poder analizar este fenómeno que se nos está presentando a nivel mundial. Yo quiero tocar un término que para todos nosotros es un término muy conocido, pero dentro del desarrollo, desde la sociología, la epistemología y la antropología, pues hay unos enfoques que la sociedad, dentro de su programación de crecimiento a futuro, en lo político, en lo económico, en lo cultural, pues se vienen dando las fenomenologías que acuñan cierto malestar, tanto humano como ambiental. Yo siempre he partido de un lema que dice que la guerra está sobre la naturaleza de las teorías científicas. Estas mismas son edificadas por el mismo hombre. Y es ahí donde me atrevo a dar esta proposición, la cual se ve que la ciencia es usada como una herramienta de guerra, una guerra oculta ante la desazón política, y esta desazón conlleva a esa búsqueda del poder adquisitivo. Y no nos vayamos lejos, veamos el término acepcional de qué es la guerra. Siempre se nos ha hablado que la guerra, por lo general la podemos generalizar, que tiene un objetivo a alcanzar, y que este objetivo va a tener unos elementos muy fundamentales. Son tan fundamentales que son fundamentalistas, como el poder, la ambición y la adquisición. Estos tres elementos van a alcanzar el enfoque de la sociedad desde lo político, el enfoque de la sociedad desde lo económico y el enfoque de la sociedad desde lo cultural. Pero lastimosamente la guerra ha acuñado un mecanismo accionante, que es la violencia y el tratado inhumano bajo cualquier existencia y preexistencia humana. Por eso, dentro de lo que he podido percibir, rastrear en los noticieros, en las páginas web, en algunas páginas científicas también que están hablando sobre este COVID-19, he trazado de que esta guerra oculta es una guerra que tiene un objetivo, el cual está, si lo hablamos desde lo político, es la búsqueda del poder. Más adelante vamos a ver cuál búsqueda y ese poder, qué elementos va a tener para ser alcanzado. Desde lo económico, claro, la explotación de los recursos de un país o de una nación, el lucro de desequilibrio socioeconómico.
la producción y fabricación industrial, científica y tecnológica. Y si hablamos de lo cultural, esa coyuntura que busca exterminar una cultura que está focalizada en diferentes eh, fases de identidad para esta sociedad. Entonces, por eso la guerra siempre va a estar sobre esos elementos de objetividad. Sin embargo, si vamos más allá y estando ahora a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, pues no nos vamos a alejar de lo que yo les estoy planteando. ¿Qué es la guerra para esta nueva generación, para este nuevo mundo? Porque aquí se dividió ya ese mecanismo de guerra, una guerra que ya va a tener otras matices a utilizar, que se habla de una guerra biológica, una guerra química, una guerra electrónica, una guerra informática, una guerra psicológica. Lo que el pueblo se debe preguntar y cuestionar es qué papel Colombia, en nuestro caso, y aquellas naciones muy similares a nuestra sostenibilidad desde lo socioeconómico, lo sociopolítico, lo sociocultural, qué papel tenemos que jugar nosotros ahí. Sabemos que Colombia es un país que para enfrentarse a una guerra esa no vamos a estar preparados, ni militarmente, ni científicamente, ni tecnológicamente. En, en esta consecuencia de lo que se da, el papel que Colombia nos va a quedar a nosotros, tanto desde el gobierno nacional, desde los gobiernos departamentales, desde los gobiernos locales, es seguir estos cuatro ítems que yo he tratado como de identificar y por lo que veo es lo que está haciendo el gobierno de hoy. Primero, proteger el capital humano, proteger a nuestra ciudadanía. Segundo, cuidar por los intereses de un erario patrimonial público. Tercero, velar por las acciones legales, nacionales e internacionales. Aquí sí quiero resaltar, aquí en plena situación, en pleno problema, hemos tenido que promover decretos, promover actos que realmente pueda el gobierno nacional aplicar aquellas matrices de protección. Lo otro es la protección de un espacio nacional. Este espacio nacional pues tiene fauna y flora y es aquí donde me lleva a profundizarme y a cuestionarme con ciertas hipótesis y la cual quiero hacerle una pequeña trazabilidad demostrativa de una tesis, que es lamentable cómo mimetizan una guerra oculta, una guerra que se afilia desde lo científico con aquellos llamados pandemias, contaminación ambiental, epidemias, contagios, virus, entre otras situaciones que perjudiquen la integridad y la salubridad del ser humano y de los seres vivos. Si nosotros vamos a hablar desde la historia, no olvidemos que en el año 1320 hubo la peste negra. Ahí había una guerra. Y aquí es donde yo quiero hacer como una pequeña aclaración, inferir qué es una guerra mundial y qué es una guerra regional o qué es una guerra subregional o qué es una guerra local. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la peste negra, fue entre Euroasia, algunos países de Europa con algunos países de Asia que se enfrentaron a relación de unos intereses simplistas, los intereses socioeconómicos y sociopolíticos. Si hablamos en el año 1440, se nos habla de la peste Lleida. Esta peste Lleida fue casi que mundial porque fue una persecución contra el cristianismo. Y esa persecución aquí ellos utilizaron este método de promover una peste dentro de las iglesias, dentro de los orfanatos, dentro de los seminarios, dentro de aquellos centros donde se reunía el clero. Si vamos a hablar de la guerra que hubo en 1520, que fue dada entre España y México, un aspecto más sociocultural,
que fue dado por la viruela, donde también hubo cierta mortandad. Entonces, ahí es donde se pueden hablar de guerras regionales, ¿sí? Guerras, no son guerras regionales, sino guerras entre países, ¿sí? Son guerras entre países cerrados, porque no hay participación de otros. Si vamos a hablar de la guerra de 1620, una infección desconocida, aquí casi que en esa infección desconocida, casi que sea una guerra mundial, porque eran casi dos potencias en esos años, que era entre Estados Unidos e Inglaterra. Pues menos mal que esta infección desconocida pudo tener su llegado de controlar este tipo de infección desconocida. Vamos para la plaga de Marsella, en Francia, donde participó Alemania e Italia, unos intereses socioculturales, socioeconómicos y sociopolíticos, donde se está dando una nueva mirada a estos tres enfoques. Si hablamos de 1820, aquí se habla de la guerra del cólera, donde participó Indonesia, India, Persia, Arabia Saudita, Siria y Conchinchina. Aquí se está dando una guerra económica, un poder que buscaba el control de ciertos minerales, entre ellos el petróleo y algunas piedras preciosas. Si vamos a llevar lo que fue la peste neumónica, ¿sí? Que fue entre China y Europa, ahí casi que se nos da una tercera guerra mundial. Menos mal que pudo haber, entró la iglesia, no recuerdo el nombre del Papa, que participó y controló esa guerra que se iba a expandir a nivel mundial, tuvo un control mítico, ya que China y Europa respetaron sus intereses a nivel mundial desde lo económico y desde la parte de lo político, atando la reindustrialización y la parte de la productividad industrial. Ahora, se nos habló de una primera guerra mundial, la cual luego se nos habló de una Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial ya se empezó a dar como unos pinos entre la ciencia y la tecnología. En este se están dando ya unos pasos muy agigantados, fuertes. Se puede hacer mención de que estamos en una Tercera Guerra Mundial, porque es que esta guerra mundial es una lucha entre cinco potencias, y estas cinco potencias, ¿qué es lo que buscan? El control económico. Podemos ver que de los 194 países que ha presentado la Organización Mundial de la Salud, existentes como países democráticos, ¿sí? Existentes dentro del desarrollo de una sociedad y como nación, 114 países de ellos, estos 114 países de ellos tienen una contaminación del COVID-19. Sin embargo, ¿por qué me atrevo a decir de que estamos en pasos de una tercera guerra mundial? Nunca en la historia de la humanidad se había parado el desarrollo económico a nivel mundial, y mucho menos nunca se había dado un toque, llamémoslo un toque político, donde todas las naciones están y estamos asustados, tenemos temor, porque es que este COVID-19 va más allá de cosas que los mismos científicos en el mundo de hoy, con tanta tecnología y con tanta ciencia, no han podido detectar el origen de esta misma pandemia. Por eso me es preocupante que nuestro gobierno a la fecha de hoy, señores televidentes, audientes y seguidores de redes sociales, que el gobierno todavía no dé unas bases de sostenibilidad, equilibrio, frente a que tenemos que proteger dos capitales: el capital humano, pero el capital humano tiene con qué sostenerse. Humanamente, no. Capital humano se sostiene con un capital económico. Y es ahí donde yo quiero invitar al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales, al gobierno local, que vayan focalizando
medidas de sostenibilidad económica, porque me da miedo, siento temor de tener una crisis socioeconómica, una contaminación económica y una contaminación por el COVID-19 peor. Entonces, los efectos desde lo socioeconómico, que fueron donde yo me he focalizado, donde yo me he centrado, de pronto algunos dirán, pues el doctor Daza solamente le interesa lo económico, el capital. No, sino que también hay que proteger ese ámbito, que es la población del capital humano, que es la estructuración, reestructuración de la mano productiva, que son el recurso y la apropiación del desarrollo natural, el presupuesto y la deuda pública entre la entidad privada y la entidad pública, y donde está el pueblo en el medio de ellos. Ahora viene, ¿cómo vamos a manejar el comercio interno, el comercio exterior y la exportación? Entonces, es ahí donde yo invito a los alcaldes que por favor, el gobierno nacional ya ha dado unas direcciones con el decreto 444, que es, es el decreto que nos habla el tipo de protección y sostenimiento para aquellas empresas en caso de financiarias y ayudar a su capital por medio de un préstamo para no colapsar su economía. Pero también hay otro decreto, que creo que es el 457, otro decreto que habla sobre la protección y la salubridad. Pero señores de gobiernos departamentales y locales, ¿dónde están sus propuestas que viabilice la sostenibilidad de su propia región? Y quiero, como para ir finalizando dentro de esta ponencia, nosotros somos un pueblo católico, somos un pueblo que estamos en la flores de lo apostólico. ¿Hasta dónde? Lo escuchamos, señor Daza. Solamente, ¿hasta dónde la ambición del hombre, así la persecución del poder sociohumano? Me están entrando demasiadas llamadas, me disculpan ahí. Bueno, señor Daza, entonces vamos finalizando su Solamente presentación digo con que esta ya, pregunta. ¿Hasta sí, dónde el ser humano? sí, doctor, lo escucho, Pava. Por favor, nos repite la pregunta con la que finaliza su presentación. Este dice que hasta dónde la ambición del hombre, así por la persecución del poder socio-humano, ligado a su vez por la búsqueda de ese poder capital. Es ahí donde yo, a mediado del desespero de la sociedad de hoy, que han cambiado Dios por el poder y el dinero, o llevémoslo inverso, el poder y el dinero relegaron a Dios, separaron a Dios. Entonces, si usted ve el desespero de nuestras sociedades en este momento, es un temor por ese aspecto económico de sus propios hogares. Y yo sí quería como invitar para que podamos de pronto tomar un poquito de conciencia que la preexistencia humana, donde está unificado, fusionado a una existencia dogmática, empecemos a hacer esa reflexión, que el Dios es un Dios existente, pero también tenemos que ser realistas que el capital económico hace que ese ser humano exista dentro de una sociedad. Muy bien, doctor Daza, muchísimas gracias por esta interesante presentación. Varias inquietudes nos quedan, pero entonces vamos a continuar ahora con el historiador de la Universidad Nacional, Jaime Alberto López Bonilla, quien nos va a ampliar un poco el tema y además nos va a contar desde su experiencia y su conocimiento cuáles han sido esas guerras por las que ha tenido que vivir la humanidad y cuáles han sido sus consecuencias. Don Jaime, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, don José, muy buenas tardes, don Fernando, y muy buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes sociales, en el Facebook, para los que en este momento están conectados y conectadas. Antes de arrancar con mi ponencia, un consejo: creamos en Dios, creamos en nuestra familia, protejamos la naturaleza, protejamos nuestro medio ambiente y seamos solidarios los unos con los otros. Que esto, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de nosotros y respetando la naturaleza, lo vamos a sacar adelante, no de la noche a la mañana. Toma su tiempo, obviamente. La crisis está algo compleja, pero hay que en medio de toda esta gran crisis tener esperanza, tener fe y volcarnos nuevamente hacia Dios y hacia la naturaleza. Trabajar, y ojo, hago un llamado muy especial a nuestros dirigentes para que se preocupen por nuestra gente, por nuestro medio ambiente, por nuestros jóvenes y jóvenes. Si nosotros los mayorcitos y los que ya estamos un poquitico más mayorcitos y nuestros abuelos, que ya parte poco es lo que pueden hacer, ustedes, la responsabilidad de este mundo es prácticamente de ustedes. En estos momentos la juventud es la llamada a sacar el mundo hoy por hoy adelante. Digamos, esa conciencia que de entrada les quiero dejar como de reflexión. Si alguien ha de salvar el mundo y ha de tener la fuerza, el capital, el entusiasmo, la inteligencia, son ustedes, mis jóvenes, son ustedes, los hombres y las mujeres de temprana edad, los que tienen, digamos, que de alguna forma darnos ejemplo y salvarse y tratar de salvarnos el planeta, porque muchos, desgraciadamente, solo piensan negativamente. En estos momentos hay que ser lo más positivo y lo más espirituales que podamos y volver los ojos a Dios y a la naturaleza. De entrada, este es mi saludo y mi reflexión. Sí, críticas hay contra los dirigentes políticos, sociales, que haga aquello, que haga lo uno, lo otro, lo aquí, lo allá, ponga, lleve, traiga, que no haga, que sí haga. Lo importante es tener entre todos un consenso, y sí, de pronto se pueden haber cometido falencias, errores, que de pronto se hayan tomado decisiones equivocadas, sí, pero en estos momentos lo que hagan nuestros dirigentes políticos, económicos o sociales, aplaudámoslo, aplaudamos lo positivo, lo negativo dejémoslo de un lado, pero si algunas de estas estrategias han dado solución, nos han tratado de superar poco a poco en medio de la pandemia, más que criticar, reforcemos esas actividades como personas y como sociedad en todos sentidos, no solo aquí a nivel regional, sino a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Bueno, ahora sí, entrando un poco ya en materia, para comenzar este tema de la historia de las guerras y por qué han surgido las guerras y cómo han surgido las guerras, tengo un texto muy clásico de dos historiadores, un francés y un alemán, que estudié en mi época de universidad con el profesor Luis Antonio Restrepo, que en paz descanse. Toño Restrepo, gran catedrático y gran historiador nacional e internacional. Combates por la Historia fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial por los historiadores y antropólogos Marc Bloch, alemán, y Lucien Febvre, un francés. Ahí nos hablan de por qué el fin de la guerra. El fin de la guerra es, como don Luis Fernando lo dijo, básicamente en tres, digamos, como en tres hilos centrales, que son el querer, el poder y el tener. Estos tres son los elementos fundamentales por los que hay conflictos. O sea, estos son los elementos. Motivos, ya voy a entrar en el campo de los motivos. Los motivos son económicos,
sociales, políticos, culturales, raciales, geográficos, étnicos, históricos, sociológicos, alimentarios, fronterizos y todos los que usted quieran. Ahí por encima les nombré como 12, como 10 o 12 abuelo de pájaro. También hay una cosa que toca este texto de Lucian Febre y de Marc Bloch, que es el desarrollo tecnológico de la guerra. Él comienza hablando de el desarrollo y el avance que ha tenido la guerra y las modalidades de guerra y el armamento utilizado. Él empieza haciendo un recorrido desde aquellos pueblos nómadas, seminómadas de Mongolia y de la antigua Persia, que se enfrentaban en clanes, que peleaban entre clanes, entre ellos mismos, y que las peleas eran unas peleas muy duras porque eran cuerpo a cuerpo, y se matan era a puño físico, a patada física, a mordisco, y luego a medida que el hombre se fue desarrollando y fue teniendo, digamos, uso de razón o de poca razón, porque eso también es parte racional y parte irracional, se fueron, digamos, armando de palos, de piedras, y con eso se iban matando, e incluso en la propia Biblia lo narra, que como en un conflicto entre hermanos, Caín mata a su hermano Abel, y aquí lo que nos están diciendo, más que un asesinato de una persona, podríamos estar diciendo que se da inicio a la primera guerra en la antigua Mesopotamia, en la primera guerra de un conglomerado humano en la antigua Persia y en la antigua Babilonia, y cómo este conglomerado humano tiene una guerra, en la primera guerra que se nombra a nivel mundial prácticamente es este relato bíblico, porque es una guerra que empieza con un tema que es el religioso. Ahí cuando se nos habla de Caín y Abel, ya estamos viendo el avance de la guerra, las tecnologías que se empiezan a utilizar y cómo el hombre empieza a matarse con los tres motivos que dije antes, y con los tres grandes hilos que les dije antes, los tres grandes componentes, y ya hay una motivación emocional, que es el tema religioso. Por ahí comienza la primera, digamos, guerra, un poco muy primitiva. Luego Jacob Brodel y Bloch en su libro nos hablan sobre la evolución de la guerra y del armamento, y cómo se va pasando de tirarnos piedras y darnos con garrote a ir utilizando otras armas más contundentes, y es donde viene la etapa de los metales, o la edad de los metales, del bronce, del hierro y de todas estas aleaciones que empiezan a hacer los hombres, y cómo estas, a medida que vamos descubriendo que todos estos materiales sirven para construir, sirven para trabajar, pero también sirven para armarnos, para acabar con el prójimo. Hay países que toman, o las antiguas potencias del pasado toman delantera, y cómo se van, digamos, perfeccionando y consiguiendo todo este tipo de armamento para destruirse entre ellos mismos. Y en este frenesí de la guerra militar antigua, que empiezan a surgir naciones, imperios, y a combatir entre ellos, y a ver cuál es el que saca la mejor espada, cuál es el que saca el mejor escudo, cuál es el que saca la flecha más rápida, y los imperios de toda esta edad de los metales, empezando por los antiguos atlantes que nombra la Biblia y que también los nombran los poetas griegos, Persia, Siria, Mesopotamia, China, Egipto, Babilonia, Grecia, Cartago. Todos empiezan a utilizar la guerra y lo que tienen a la mano, cómo empiezan, digamos, en ese afán de buscar, digamos, cómo matarse más rápido y conquistar a su enemigo, empiezan, digamos,
un frenesí rápido por buscar todos estos recursos en la naturaleza y empiezan a arrasar bosques, contaminar ríos, teñir las ciudades y los pueblos de terror, de pánico, con muertos, y a medida de que se va desarrollando esta guerra, también surgen a raíz de la guerra otros males como las hambrunas, las pandemias, las enfermedades, y todo esto se va dando. Luego más adelante ya Brodel y Bloss dicen que hay un elemento fundamental que desarrolla toda esta guerra, que es el uso y la invención de la pólvora por los chinos. Es la pólvora el mecanismo y el arma que da, digamos, origen a lo que se llamó más adelante el proceso de industrialización, y este proceso de industrialización que trajo para el hombre cosas muy benéficas, entre comillas, ferrocarriles, transporte, también nos trajo deforestación ambiental, también nos trajo un uso indiscriminado del recurso natural, de los recursos naturales, pero también en este mismo libro de estos dos señores nos dicen que la industrialización nos trajo también un modo muy distinto de ver la guerra, un modo muy distinto, y eso ya, este modo distinto y ahí es donde concluye el libro de estos dos señores, donde ellos dicen, empezamos a matarnos a punta de estrangularnos con nuestras propias manos, luego pasamos a la piedra, luego pasamos al garrote, de ahí a la flecha, a la lanza, a la espada y el escudo, de ahí a la pólvora y a la bala, y finalmente terminamos con la bomba atómica, y Dios quiera que ahí termine todo el armamento que tenemos. Dios quiera que de la bomba atómica en adelante no se siga. Eran las palabras finales del libro de estos dos señores, y al decir que Dios no quiera que de la bomba atómica sigamos haciendo más inventos y más experimentos y más armas, y definitivamente lo que ellos pedían era que no se continuara esta carrera armamentística que desgraciadamente continuó, que desgraciadamente hoy por hoy le estamos viviendo, que desgraciadamente uno ve en las redes sociales, mira noticias, como lo dijo el profesor Luis Fernando Daza, y parece que ya estamos o en los albores o que ya comenzamos la tercera guerra mundial, que ya no es una guerra con bombas atómicas, no, como lo planteaban en los 70 y en los 80, no, desde el 85, en una reunión que se hizo cuando el mundo está dividido entre comunismo y capitalismo, que se hizo en el país de Rumania, en su capital, en Bucarest, se sentaron en ese entonces Gorbachov y se sentaron Ronald Reagan y se pusieron a hablar sobre políticas de desarme mundial, y dijeron, bueno, nosotros tenemos la bomba atómica, ustedes que están desarrollando a nivel biológico, químico, que es un peligro para todos. La respuesta de Gorbachov le dijo, vea, señor Reagan, nosotros tenemos el gas sarín, tenemos el sarín, y ustedes tienen el antrax. La idea es que ustedes lo tienen y nosotros lo tenemos, no lo utilicemos y no lo usemos en contra el uno del otro. Y ahí recalco nuevamente que era el gran sueño de Marx Bloch y de Brodel. Hicieron este libro para enseñarnos cómo ha sido la evolución del mundo, y también haciéndonos un llamado para que no nos autodestruyamos, porque nadie se puede imaginar, y en parte yo voy a colación, que lo que pasó hace 60 años en Tokio, en Japón, con Hiroshima y Nagasaki, lo estamos pagando hoy en día. Lo estamos pagando y lo estamos pagando nosotros, porque como el planeta es un ecosistema vivo, nuestro planeta Tierra es un ecosistema vivo,
y lo bueno que hagamos aquí en Colombia replica en Japón, como lo malo que podemos aquí hacer en Colombia con el medio ambiente replica en Japón, y en Japón lo malo que se haga también replica acá, como lo bueno que hagan acá. Somos seres vivientes y nuestro planeta sí que es un ser viviente y hay que respetarlo, hay que quererlo y hay que cuidarlo. De pronto algún otro comentario, don Fernando, don José, ¿cómo les, y oyentes y televidentes, más o menos es lo que yo les quiero esbozar sobre lo que ha sido la historia de la guerra, de las guerras a nivel internacional y tomando un poco de referente dos textos muy bonitos, que son este libro de estos dos historiadores, de Marx Bloch y de Brodel, y también un poco, digamos, haciendo alusión a algunos textos bíblicos donde nos habla que la humanidad siempre ha vivido en guerras y en pandemias, y desde lo histórico y desde lo religioso, la guerra y la enfermedad y la guerra siempre han sido pan cotidiano de la raza humana. Don Muy Jaime, bien. muchísimas gracias por ese aporte tan valioso que hace a este conversatorio, contándonos desde la historia precisamente esas diferentes guerras que ha vivido la humanidad a través de los años. Ya en este momento, pues estamos entonces en el espacio de las preguntas, de los comentarios, de las inquietudes. Ustedes, amigos lectores del periódico El Páramo, los invitamos para que nos dejen sus comentarios en esta transmisión, para que las leamos en este momento y nuestros dos columnistas pues vayan dando respuesta a las mismas. Empiezo a leer por acá uno de los comentarios que nos deja Juliana Berrío Osorio. Ella dice, felicitar al periódico digital El Páramo por su programa, dos profesionales muy conscientes de esta fenomenología, resaltar del doctor Luis Fernando Daza López por su mirada, la ciencia como herramienta de la guerra oculta ante el desazón de la política como poder adquisitivo. Totalmente, los medios de comunicación no quieren decir que estamos en la Tercera Guerra Mundial, una guerra entre potencias en el siglo XXI. Sin duda, las principales potencias son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, el G5, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, India, Japón y China. ¿Qué opina el doctor Luis Fernando de este comentario? Pues, primero, hacer un resalto en la mención de las 5 potencias. El G5 es una fusión entre Alemania, Francia, Reino Unido, dice España e Italia, ¿sí? Si nosotros percibimos el análisis estadístico que nos muestra el mapa, el cual está trabajando la Organización Mundial de la Salud, estas 5 potencias están en un acercamiento de que van a ser las que mayor mortalidad van a tener, y son las que van a tener un golpe económico, sin dejar de lado el golpe humano, que es lamentable y es triste que se llegue a esa instancia, pero el golpe socioeconómico de las demás potencias, en excepto China, es mostrar de que no es una guerra de los países más bajos en una sostenibilidad económica no competente, ni desde lo industrial, ni desde lo tecnológico, ni desde lo científico, ¿sí? Entonces, esa es donde creo que la señorita Juliana se habla de que nuestros medios de comunicación nos ocultan esa Tercera Guerra Mundial. Viéndolo y haciéndole ese resalte, creo que lo que ella está afirmando es una tautología a la cual yo avalo por la simple razón. Si nosotros vemos las bolsas económicas de Estados Unidos, de la Unión Europea, donde está ese grupo G5, de Rusia, de España, de Italia y Japón y la India,
Estas bolsas económicas tienen un colapso estadístico que nos los han presentado los medios de comunicación de un 53.5 billones de pesos, perdón, billones de dólares. Entonces es ahí donde me pregunto, la bolsa de China no está en este momento en una crisis económica. Esta bolsa, como yo le doy este sinónimo, el dragón, esta bolsa del dragón es una bolsa que en este momento están en compra de acciones de otras bolsas a nivel mundial, que eso es lo que le falta a los medios de comunicación, hablar y decir cuáles son las acciones que China en este momento está haciendo a nivel mundial, qué movimientos económicos de potencia se están dando internamente. Ahora bien, no dejemos a un lado Estados Unidos dentro de sus bolsas, ¿sí?, de valores. Estados Unidos en este momento, el señor presidente Donald Trump habla de que él iba a tratar de sostener la economía de su nación sin dejar a un lado el capital humano. El temor de las potencias mencionadas es no dejar caer esa potencia económica. Entonces, por eso yo hablo, aquí no hay una pandemia, aquí no fue algo que salió y que infectó a la humanidad. Aquí hay algo oscuro, aquí hay algo oculto, aquí hay algo programado desde los laboratorios, algo también estructurado, también perfeccionado, que vuelvo y resalto. En ningún momento de la historia de la humanidad se había parado la economía del mundo, y que la única economía que no esté parada y que esté en movimiento y que esté activa sea la de China. Ahora, yo invito a los teleaudientes, a los oyentes, los seguidores de las redes sociales, que se metan a las páginas web de China, que miren las bolsas de valores de China, que miren cómo está en movimientos su reindustrialización y cómo va a entrar las nuevas tecnologías a competir con estas tecnologías que tenemos ahora, que ya en este momento es una tecnología obsoleta. Entonces, mire que este fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial, esto tiene su trascendencia. Aquí estamos viendo la Tercera Guerra Mundial entre esas 5 potencias. Lastimosamente, nos tocó a nosotros ese dañito. Como le decía el doctor Jaime Alberto López, hombre, lo que se haga allá repercute acá, y lo que se haga acá, hombre, ahí sí me cuestiono, va a repercutir, pero no con tanto daño como entre potencia a un país de esto. Agradecerle a la señorita Juliana por su aporte en la red social. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Bueno, Daza. hablando del tema, Sí, don Jaime. bueno, hablando del tema para doña Juliana y don Fernando, hoy en día hay muchos rumores, y viéndolo bien, metiéndolo ya, digamos, un poco, aparte de este, digamos, análisis social, político y económico que hemos hecho, también hay otro análisis que es muy bueno, digamos, tener eh, en cuenta, no para fanatizarnos, ni para volvernos, digamos, videntes en el oráculo, ni nada, pero un análisis muy profundo que se podría hacer también es desde la propia religión y desde el propio libro del Apocalipsis o del libro de las Revelaciones, como es su título en griego y en latín, su título original, la revelación de Dios a los hombres. De eso, más o menos, eso es lo que traduce el Apocalipsis. Se nombran un grupo de naciones, y en el Apocalipsis, de cierta forma, muy expresamente y también a la vez muy claro, espera que está pasando un carro, de una forma muy expresa, se habla de 4, digamos, seres que entre ellos se van a matar y se van a aniquilar el uno con el otro, y son el águila, el oso, el dragón y el león.
Esto Ujú. obedecen a cuatro sistemas sociales, políticos y económicos que hoy en día son los que nos están rigiendo, y cada uno de estos animales representa las potencias que hoy en día están peleando, que son el oso, Rusia, el gran oso ruso; el águila, Estados Unidos, el águila imperial norteamericano; el Sí. león, la Gran Bretaña, Inglaterra; y el dragón, como le dijo usted muy acertadamente, el dragón dormido, China y Japón. Con eso les contesto a usted y a doña Juliana desde el punto de vista teológico sobre este análisis que estamos haciendo hoy por hoy. Muchas gracias, don Eh, Jaime. A ¿Algo Perdón más? propósito que interrumpa ahí. de... Perdón que interrumpa ahí. Hombre, agradecerle a Jaime por esa comparación tiene tanta validez, que mire que las potencias bíblicamente no están nombradas, pero sí hacen una inclusión dentro del léxico lingüístico y semántico, y tan profundo desde la parte de la teología, alcanzar a evidenciarse, y que en este momento sí que se está presentando esa situación. Quiere decir que en este momento el dragón chino, ese es el que está despertando ya, doctor Jaime. Sí, señor, el dragón, China, correcto, China y Japón, cuando se habla del gran dragón, esa es la gran potencia china que se está despertando, y Japón, obviamente, están volviendo a despertar de un largo sueño y un largo retardo que ellos tuvieron a nivel histórico, y no olvidemos que ellos fueron la potencia de las potencias hace 7000 años, cuando se edificó la Gran Muralla China, y las películas y todo lo que nos enseñan historias sobre Gengis Khan y sobre todas estas dinastías indochinas que gobernaron el mundo, y que incluso llegaron a poner en jaque al propio imperio romano. Bueno, saliéndome un poquito del tema y ¿Algo más? volviendo a la labor de los medios de ¿Aló? comunicación, dado que algunos Sí, medios y en es las redes sociales se difunde valioso información poder hacer falsa, esa influyendo, comparación, que no sé si el término puede acuñarse y decir la comparología dentro de las acciones que el ser no, es que tenía el humano micrófono ha apagado. promovido por el solo hecho de poder alcanzar ese poder a cuesta de lo que sea, y donde el ser humano menos valorado, ese tiene que cargar a la cruz en espalda ese sacrificio. Sí, señor. ¿Algo Bueno, más, don José sí, volviendo al tema Don de la Jorge, don labor de los Fernando? medios de comunicación y teniendo en cuenta que actualmente en algunos medios y en las redes sociales se difunde información falsa, influyendo a la sociedad a desestabilizar su integridad psicosocial, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los mecanismos y métodos de control y cuidados que deben tomar los medios de comunicación frente a esta crisis? Yo pienso, primero que todo, responsabilidad, y ser muy cuidadosos. Hoy en día están divididos como en dos grandes temas, que son los que están a favor y los que están en contra. Hay que sondear muy bien y mirar muy bien como lectores, y nosotros más, o como hombres, digamos, académicos, aunque somos unos ignorantes totalmente en muchos términos, y entre esos me cuento yo. A ver, no, uno por más, digamos, por ejemplo, en este tema que estamos hablando, sí, de cierta forma hay que tener cuidado, hay que tener sensibilidad, y digamos, ser muy objetivo, pero tampoco ser tan objetivo, porque podemos llegar a ser
subjetivo. Hoy en día la información hay que mirarla muy bien, eliminarla, digamos, mirarla muy bien, examinarla muy bien, porque no sabemos en qué momento estamos pasando el umbral del objetivo a lo subjetivo y de lo subjetivo a lo objetivo. Y hoy por hoy, con esta crisis que estamos viviendo, no sabemos en qué momento cruzamos el límite y hasta dónde nos puede llevar ese cruce de límite. Y también la información, obviamente, la que nos den de tipo oficial, hay que saberla desglosar, saberla analizar y también eso es por parte de los medios de comunicación, de los a favor y en contra, pero también se nos escapan otros medios de comunicación que son los alternativos, que son el WhatsApp, que son la cámara, que son el Facebook, un montón de redes sociales y todo lo que hoy en día tenemos, donde muy bueno tener su opinión, todo mundo tener su opinión, muy bueno, eso hace parte del juego de la democracia, pero ahí sí como decía el gran general griego Pericles, que tanta democracia no nos lleve al caos, tanta libertad convierte a una sociedad en una sociedad anárquica y eso es en parte lo que está pasando con los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, un anarquismo y un pesimismo que afloran, que lo que hace, que más que en colaborar en la crisis, lo que están es ayudando a aumentar la crisis. Mi consejo final es prudencia en las redes sociales y ser muy analíticos con lo que hablamos, con lo que escribimos y con lo que publicamos. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, yo quiero agregar, y ahí me disculpa el doctor Pavas, el director del periódico El Páramo, por acelerarme, pero yo quiero agregar algo. A mí me parece que la legislación de Colombia creo que están fallando. Hay demasiadas leyes, hay demasiados decretos, hay proyectos que regulan y controlan las redes sociales, las páginas web, en relación a su funcionamiento, manejo y presentación de la información. ¿Qué nos falta aquí? Si nosotros vamos a hablar del proyecto de ley número 179 del 2018, que por medio del cual crean las normas que regulan lo que acabo de mencionar, funciones, manejo y presentación de información. Este proyecto supuestamente son para los medios periodísticos, lo que son los canales RCN, Caracol, estos canales también regionales y subregionales como Teleantioquia, como Visión, Televida, Televid, ¿cierto? Yo veo que estos medios de RCN, Caracol y otros medios a veces se vuelven medios mediáticos, medios amarillistas, porque veo que lo que está sucediendo ahora con el COVID-19 es un fanatismo que lo están a su vez idolatrando esta pandemia. O sea, mira que ya hay redes sociales que ya le sacaron la oración al COVID-19. O sea, es algo que los medios de comunicación están incitando de que los televidentes y las personas que están pegados de un radiecito y aquellos que estamos pegados de pronto a un celular por medio del Face, inciten viven de que el mismo pueblo le saque oración al COVID-19. O sea, hasta dónde los medios de comunicación son agentes de motivación. Hasta me atrevo a decir que los medios de comunicación de Colombia están haciendo de que la nueva generación construyan su identidad social, política, económica, es por ellos. Y no lo veo como por buen camino. Y no veo la manera a veces tan irresponsable y también la falta de ética profesional del periodista, que creo que el doctor Pavas conoce esa ley que ellos y ese acto de juramento como periodistas y como comunicadores tienen que hacer en cómo van a manipular, cómo van a trazar
ese evento, ese suceso que se dio y darlo a través de algo por escrito o algo así por medio de un canal periodístico. No, Ahora, incluso, si nosotros, ahora, si perdón, nosotros, si ahora nosotros vamos al proyecto de ley número 176 del 2019 que fue presentado por la Cámara, dice, por medio del cual se regulan las políticas de uso y apropiación de las redes sociales y se dictan otras disposiciones generales. Yo no sé por qué aquí en Colombia no tienen como esa rigurosidad como lo tiene Chile, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Perú, como lo tiene Ecuador, que haya cuando una persona infringe el mal uso de estos medios, inmediatamente los bloquean. No sé si es por un año o por 3 años. Aquí no sé, aquí yo veo que la ley es muy permisiva, es muy, muy fácil de uno pasársela por encima, porque los mismos jueces, los mismos entes que controlan estos medios de comunicación no los vienen. Ahora, si nosotros vamos a hablar sobre lo que está pasando, que es una crítica que a veces yo la he discutido con mi madre y con mi padre y con mi tía aquí en mi hogar, he criticado que a veces estos medios de calmar el pueblo, de bajarle al pueblo el asombro, el miedo, antes le meten al pueblo más pánico. El pueblo en este momento está con un pánico, el cual lo están llevando a su vez también ser sometidos a ciertas directrices que a veces se vuelven los gobiernos locales y los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, se vuelven como gobiernos perdón, don autoritarios. Fernando, me interrumpo en una cuestión. Usted ahora decía que lo de las redes sociales y que ya le sacaron una oración y todo. Y yo, por ejemplo, en las redes sociales encontré una caricatura muy charra, porque hasta chistes, trovas, canciones le han sacado ya al COVID aquí en medio, como dijo alguna vez Eduardo Galeano, Colombia, país alegre y tropical. Somos muy tropicales nosotros los colombianos y alegres para todo y a todos le sacamos chistes y a veces eso es bueno. Encontré una caricatura, un muchacho tocando en una casa el timbre. Mamá, llegué yo. Y en vez de tener la cara de la persona, tenía la cara del COVID. Dentro de la casa, todo el mundo escondido debajo de las camas. Y lo más charro es que en una piedra, debajo de la cama, estaban el perro y el gato de la casa con un crucifijo echándose en la bendición para que no entrara. Cosas de esas uno encuentra también en medio de nuestro folclorismo. A veces bueno, pero a veces también es algo irresponsable y chistoso. Sí, yo pienso Sí, que es Continúe. una invitación a los diferentes medios de comunicación a replantear esa misión, esos objetivos que se plantearon desde un principio y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo actualmente, donde debe prevalecer la ética periodística, ante todo llevar la verdad a los lectores, a los televidentes, porque cuando se lleva una información sesgada o falsa, pues ya nos damos cuenta de las diferentes dificultades o situaciones que se presentan a nivel mundial. Yo les agradezco muchísimo a ustedes dos por querer hacer parte del periódico digital El Páramo, por aportar desde su experiencia, desde sus conocimientos, todo ese bagaje, todas esas enseñanzas que nos comparten diariamente y especialmente hoy con este especial que hemos querido hacer para todos nuestros lectores, donde esperamos pues que de alguna forma hayan recibido una información verídica, una información que les va a servir para alguna situación de su vida, para contextualizarnos con lo que estamos viviendo actualmente y que pues ojalá que con la ayuda de Dios muy pronto podamos salir de esta situación. Don Jaime, ya las últimas palabras entonces para finalizar nuestro programa.
Hombre, espero que les haya gustado mucho lo que usted, don José, y el periódico prepararon, lo que don Fernando habló, muy buenos aportes. También espero que hayan aprendido algo de lo que yo les hablé. Muy bueno haber compartido este análisis social desde varios puntos de vista. Ya saben, el mensaje que les di al principio, salvar el mundo. Los jóvenes son los llamados a encabezar este salvamiento del planeta y de nosotros mismos, que si no hacemos nada, muy posiblemente, y no es que sea dramático ni me lo vayan a tomar como una cuestión sacada de los cabellos, Dios no quiera que si no hacemos algo a tiempo por nosotros y por el medio ambiente y aprender a vivir en paz y a ser solidarios, Dios no quiera que terminamos viviendo como en la película de los 60 y de los 70, en un planeta donde esté gobernado y habitado por simios y por una humanidad irresponsable. Muchas gracias y un saludo a todos y los quiero mucho y un saludo. Sayonara. Gracias. Bueno, desde mi profesión, desde mi ética, desde mi accionar dentro a este fenómeno y siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, tomando aquellas también del doctor Iván Duque, presidente de Colombia, de nuestra patria. Yo sí quiero hacer una reflexión eh, filosófica y profunda. La naturaleza pisotea lo sobrenatural. La metafísica es ajena a la objetividad del pensamiento del hombre como un ser humano y como un ser social. Y es ahí donde acabo de adjuntar en la página del periódico digital que nosotros como seres humanos no podemos alcanzar a la afirmación que hace el señor Daza. El poder y el dinero relegaron a Dios. No podemos llegar hasta ese límite. Creo que nos estamos saliendo de ese aspecto humano, desde ese origen, desde nuestra propia creencia dogmática, en nuestro caso como católico y apostólico, a veces es uno cuestionarse, o sea, hasta dónde el hombre convirtió el dinero y el poder en los dioses de la existencia misma y la preexistencia misma del ser humano. Sabemos pueblo colombiano, sabemos pueblo de Sonsón, sabemos veredas de Sonsón y corregimientos de Sonsón. Hay que tratar de seguir y cumplir, así nos cueste un poquito el sacrificio de convivencia, que esperamos de que este encierro no afecte a los hogares colombianos, desde su convivencia psicoemocional, no desestabilice nuestros hogares, que este encierro permita de que las familias entren en ese acuerdo o en ese preacuerdo que deben de tener una sana convivencia, una tolerancia y un afecto para todos. Y agradecerle al señor director periodista Pavas por esta gran actividad, por este gran conversatorio y a las personas que participaron de él por su aporte y que ojalá esto no se quede aquí en esta red social, que esto se expanda como ciertas filosofías que se han regado por todo el hemisferio. Pasen muy buena tarde, Dios y patria para todos. Muchas gracias, señor Luis Fernando Daza. Y bueno, ya para finalizar entonces, el periódico digital El Páramo los invita a todos a tomar las medidas necesarias para proteger su vida y la de su familia. Primero que todo, siendo conscientes de la situación. Segundo, quedándonos en casa. Tercero, salir solo a lo estrictamente necesario. En cuarto lugar, limpiar y desinfectar cada rincón del hogar.
En quinto lugar, realizar un lavado de manos periódicamente. Aprovechar el tiempo libre para compartir en familia, intensificar la oración familiar, prestarle atención a las mascotas los que tengan, hacer uso adecuado de los recursos naturales, consultar información de fuentes oficiales y por favor no compartir información falsa para que la gente no se desoriente y no se vuelva esto un caos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Yo soy José Pavas Martínez, director del periódico digital El Páramo. Nos vemos en una próxima ocasión. Una feliz tarde para todos.